Textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Un texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o un tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos o datos con conceptos específicos. Su propósito fundamental es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que proporciona. De allí, podemos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico, los cuales están mayor parte divididos en históricos, periodísticos y escolares. Características externas de los textos expositivos. Las características externas de un texto son aquellas identificables a simple vista, como títulos, subtítulos, introducción, imágenes, anexos, entre otras cosas, relacionadas con su forma o estructura y cómo está presentado en el texto. Los textos expositivos tienen tres características básicas reconocibles: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es el párrafo inicial de un texto en donde se puede identificar, a manera de síntesis, el tema que se va a desarrollar en el trabajo, además de contextualizar la información y despertar el interés del lector. El desarrollo es el cuerpo principal del texto, ya que en él se plasman las diferentes ideas que se tienen para explicar el tema, además que suele contar con argumentos del autor de manera ordenada y coherente, constituye a más del 50% del texto. Y por último, la conclusión, siendo esta la que le da un cierre al texto, además de hacer énfasis en los argumentos que presentó el autor. Características internas de los textos expositivos. Los textos expositivos utilizan una función práctica de la lengua, la referencial, ya que se basa en el carácter denotativo, es decir, expresa en forma directa, literal y clara los conceptos e ideas, con la finalidad de proporcionar al lector una información confiable u objetiva. Algunas características son tecnicismos. Se le denomina así a todas aquellas palabras que tienen un significado específico o término especializado, empleadas como parte de los lenguajes o jergas de las diversas ramas de las ciencias, tecnologías, artes, entre otras. Prefijos y sufijos. Se les llama así a las partículas, generalmente de una o dos sílabas, que se agregan al principio o al final de una palabra, para modificar principalmente su significado. El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje sea unívoco. Marcas discursivas. Son expresiones a las que se les ocurre el autor para exponer su criterio personal, como creo, considero, he observado, escuché, no debemos, nos conviene, entre otras, u otras que reflejan la manera de pensar del autor, como acertó al decir, es conveniente, manifiesta atinadamente. Un texto histórico es un documento escrito que puede interpretar conocimientos sobre el pasado humano. El texto histórico suele tener el mismo formato que un texto expositivo. Se debe contar con los hechos con orden cronológico y evitando comentarios subjetivos. En este tipo de textos es muy común e importante que exista un orden cronológico, pues es importante que el redactor sea un profesional en el tema. Las características de los textos históricos se deben escribir en prosa y tienen un orden cronológico y lineal. El escritor asume el papel de expositor. Tiene el objetivo de enseñar y contar acontecimientos de otras épocas. Textos periodísticos. ¿Qué es un texto periodístico? Son todos aquellos textos que tienen como finalidad informar al receptor sobre hechos reales de interés general.
Estos textos los encontramos de diferentes contenidos, pues pueden tratar sobre diversos temas de interés público, sea político, social, científico, deportivo, etc. Características. 1. Son transmitidos mediante los diferentes medios de comunicación escritos como prensa, revistas, noticieros digitales, páginas web informativas. 2. Informan sobre diversos temas, es decir, son heterógenos ya que transmiten información de varios temas, políticos, sociales, deportivos, culturales, etc. 3. Presentan múltiples emisores y receptores, por lo que se dice que son colectivos. 4. Pueden adaptar su lenguaje según el medio usando para transmitirlo. Pueden ser lenguaje escrito, oral o visual. 5. El lenguaje es preciso, claro y directo, para que la información llegue a todos los lectores, pero de ser preciso se utilizará en el caso requerido un lenguaje más especializado. 6. Pueden complementar la información con material visual, imágenes, fotografías. 7. Los textos periodísticos mantienen su información al día. Deben mantener una información que además de actualizada se base en factores como la cercanía a lugares donde se produzca un hecho de interés social, aunque sea a nivel regional, factores socioeconómicos y políticos, aspectos cotidianos en la vida de personas famosas, noticias relacionadas con el progreso en la ciencia o la tecnología, un nuevo récord en deportes, un nuevo invento científico, descubrimientos de aspectos del pasado. 2. Entrevista. Es un diálogo entre un periodista y su invitado. Entrevistador, entrevistado. Este invitado es por lo general una personalidad que puede tener alguna relevancia para el público, pues puede presentar algún interés del tipo social, político, deportivo, científico. Generalmente comienzan con una presentación del entrevistado y luego una conversación que sigue en formato tipo pregunta-respuesta. 3. Noticia. Son textos cortos que deben ser escritos en tono imparcial para informar al lector sobre algún acontecimiento de interés general. Se transmiten a través de los diferentes medios de comunicación, escrito, orales, digitales. Tipos de textos periodísticos. Los textos periodísticos se dividen en informativos y de opinión. 1. Los textos periodísticos informativos son los que se caracterizan por presentar la información en una gran objetividad. En estos textos se predomina una función representativa y predomina la denotación. 4. Reportaje. Son textos que muestran resultados de investigaciones documentales sobre algún tema de interés público, realizadas por el reportero. 5. Los textos periódicos de opinión. Estos textos se caracterizan porque más que transmitir una información, transmiten un punto de vista sobre un tema actual. Orientan al lector a hacer su propia valoración de los acontecimientos. ¡6! Artículos de opinión. Son textos que procuran brindar a los receptores una interpretación cabal de acontecimientos actuales y de interés notorio dentro de un gran sector de público. Se caracterizan por poseer un lenguaje más objetivo. El autor deja conocer su punto de vista. 7. Crítica. A través de este tipo de textos el autor transmite su opinión personal de forma crítica, valorando obras que se muestren al público, pintura, cine, teatro. Sin embargo, esta crítica debe presentar buenos argumentos a su favor. 8. Editorial. En estos textos el medio periodístico deja ver su posición ante un hecho informativo en particular. Se caracteriza por no llevar firma, ya que expone la ideología o punto de vista del medio en sí mismo, periódico o revista. 9. Crónica. Estos textos narran los acontecimientos que han sucedido durante una secuencia de tiempo determinado. Sus contenidos son extensos. El autor puede incluir en el contenido su opinión personal acerca de los sucesos relatados. Se emplea a menudo para narrar eventos de tipo político y deportivos. 10. Columna. En esta clase de textos el autor muestra su opinión personal sobre un tema de actualidad. Aparece con ciertos intervalos de tiempo en un periódico, ocupando siempre el mismo lugar.
Colocar o no la firma del autor del texto queda a criterio del mismo autor. Sin embargo, es común que el autor lo identifique con su fotografía. 11. Sueldo. Es un texto tipo crónica, muy breve. Muestra el contenido en forma de esquemas. El autor puede exponer su punto de vista de manera intencional. Por lo general no lleva firma. 12. Reporte periodístico. Son notas breves sobre un acontecimiento especial preparadas para ser leídas en medios audiovisuales. ¿Qué son los textos escolares? Son aquellos escritos producidos con fines académicos, es decir, están hechos para la escuela y el estudio. Los objetivos son con un fin académico, los cuales pueden ser apuntes de clase, agendas, cuaderno de trabajo, bitácoras, ensayos, reportes de investigación, etc. Informan de un tema en especial, parten de fuentes confiables. Están relacionadas con un contenido de estudio, son elaborados por estudiantes y requeridos por los profesores. Sus fuentes de apoyo pueden ser libros, revistas, periódicos, diccionarios, informes, internet, entre otros. Estas son algunas de sus características. Todo texto escolar, sin importar su materia o complejidad, tiene como objetivo principal comunicar sobre un tema concreto. En otras palabras, un contenido escolar siempre tiene como finalidad enseñar algo. Cualquier texto educativo o escolar debe estar basado en fuentes confiables, conocidas y reales, logrando así darle mayor credibilidad al contenido. Las fuentes en las que se basan estos trabajos académicos deben ser variadas y diversas, ya que es importante contar con varios puntos de vista e ideas de diferentes personas que conozcan sobre el tema.